Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 17. Escribe el apóstol Pablo lo siguiente: Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David, y quedó demostrado que era Él el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre los otros gentiles. Pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pues hasta aquí, hermanos, leemos esta primera parte. Se estima que la carta a los romanos fue escrita durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, por los años 55 o 57 después de Cristo. Considerándose también que las cartas a los Corintios y la carta a los Gálatas fueron escritas por aquel tiempo, en los años, como digo, 55 al 57. Junto con este dato debemos remarcar que el apóstol llegó a Roma sobre el año 61, es decir, hace 6 o 4 años después de haber enviado su carta a los creyentes romanos. Antes de comenzar con la carta como tal, debemos tener en cuenta que la epístola a los romanos es probablemente la epístola paulina con mayor repercusión en la historia del pensamiento cristiano, debido a su contenido teológico y a la profundidad con la que aborda diferentes doctrinas cristianas. Dicho esto, vemos que Pablo escribe a los creyentes romanos con el objetivo de comunicarles su deseo de visitarles y desafiarles también a compartir el Evangelio de Cristo. Algunos autores concretan bastante en las fechas a la hora de leer este capítulo y estiman que el año 57 probablemente sería el más acertado para la fecha de composición. El apóstol comienza su carta con una salutación, como él acostumbraba, identificándose como siervo y apóstol, dando a entender cuáles son sus cometidos y a quién debe dar las cuentas, que es por supuesto al Señor Jesús.
Podríamos decir que a nivel teológico menciona en estos primeros versículos del capítulo 1 los temas de la encarnación, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y por supuesto el carácter universal del Evangelio de Dios, siendo tanto para judíos como para gentiles. Tras terminar sus saludos y deseos de paz y gracia para sus lectores en Roma, el apóstol comienza a resaltar la fe y el testimonio de los creyentes romanos, pues él todavía no había viajado a Roma, pero en otros lugares ya había escuchado varias veces noticias, ¿verdad?, positivas sobre ellos. No obstante, cuando leímos Hechos 28, os pregunté que cómo era posible que la fe de los creyentes romanos fuese tan famosa en otras regiones de Asia y de Europa, pero no en la propia ciudad de Roma. Pues cuando el apóstol Pablo llegó allí, vimos que los judíos romanos no sabían ni quién era Pablo, ni tampoco sabían quiénes eran los cristianos. Y como digo, pasaron 6 años desde que Pablo escribió a los romanos hasta que Pablo llegó a Roma. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pues no lo sabemos, pero llama la atención que estos judíos que estaban en Roma no supiesen nada del cristianismo, al menos en esa ciudad. Habían escuchado de otros lugares. Volviendo al texto, vemos cómo Pablo confiesa sus tiempos de oración, intercediendo al Señor por ellos, y cómo el deseo de visitarlos en algún momento era tan grande que estaba impaciente porque ese día llegase, pues hasta ese momento le había sido imposible. Esto nos hace recordar a un momento determinado del segundo viaje misionero de Pablo, donde él quiso, ¿verdad?, pasar por Asia Menor, pero el Espíritu de Dios se lo impidió. Luego subió al norte, a lo que entendemos que era en aquel tiempo Bitinia y también el Ponto, aunque aquí en este mapa no aparece, pero también el Espíritu Santo se lo prohibió, ¿recordáis? Y es ahí cuando ya el apóstol Pablo marcha a Troas y espera. Y es probablemente aquí donde el apóstol Pablo conoce al autor del libro de los Hechos, a Lucas, el médico. Entonces, la forma en la que tiene el apóstol Pablo de expresarse en este primer capítulo de Romanos me hace a mí personalmente recordar ese momento. Porque como digo, en ese segundo viaje el apóstol Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu se lo impidió, decía el texto. Luego subió, pensó en compartir el Evangelio en Bitinia y el Espíritu se lo volvió a impedir, y entonces fue a Troas y se quedó allí esperando a que el Espíritu le muestre qué es lo que debía hacer. Pues a mí me da esa sensación, el apóstol Pablo estaba impaciente por ir a Roma, y es evidente su deseo de ir, no solamente porque había escuchado acerca de la fe de los romanos, sino porque el apóstol Pablo también era conocedor de que la ciudad de Roma en aquel tiempo era la ciudad más importante del mundo. Y por tanto ir allí era vital a la hora de querer compartir el Evangelio de Cristo. Sin embargo, dependiendo de cómo lo leáis, evidentemente en textos que son así más tradicionales, se va a percibir ese detalle de no es tanto que no pudo ir a verlos, sino que fue impedido. Y aunque ahí no se menciona al Espíritu Santo, entendemos que es el Señor quien le impidió al apóstol Pablo ir a Roma probablemente en el año 57. ¿Y por qué el Señor le impidió a Pablo ir a Roma en el año 57? Porque Pablo debía ir a Roma en el año 61, que es como se estima que el apóstol Pablo llegó allí, en la época en la que el apóstol Pablo llegó allí. ¿Y qué nos quiere decir todo esto? Porque al final Pablo fue. Pero lo que nos quiere decir todo esto es que todo tiene su tiempo y que los tiempos del Señor son perfectos. Por supuesto que el apóstol Pablo debía ir a Roma, pero no era el momento, al menos en el cual escribió él la carta a los romanos. En los últimos versículos de esta primera sección, ya sabéis, de Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 17, leemos, ¿verdad?, ese entusiasmo del apóstol Pablo por visitar a los romanos, pues era consciente de que su llamado era predicar el Evangelio. Esto lo vimos, por ejemplo, en el culto de bautismos y también en su día cuando analizamos 1 Corintios capítulo 1, porque fue ese texto el que leí en el culto de bautismos, que el apóstol Pablo
se alegraba de no haber bautizado a varios de los corintios. Y bueno, el apóstol Pablo se alegraba de eso porque se había dado cuenta de que los corintios estaban tan divididos entre ellos y habían caído tanto en orgullo espiritual que entre ellos decían, pues yo prefiero de líder de esta iglesia a Cefas, o yo prefiero a Apolos, o yo prefiero a Pablo, yo prefiero ninguno, no quiero ninguno porque prefiero a Cristo. Entonces el apóstol Pablo confiesa que él se alegra de no haber bautizado a prácticamente nadie, salvo Crispo, Gallo y unos cuantos más. Incluso dice el texto, el mismo apóstol Pablo dice, y si bauticé a alguno más, ni me acuerdo. Hasta incluso como dándole un poco esa sensación de me desentiendo de ello, ¿no? Pero no porque bautizar sea algo menos importante, no lo es. De hecho, dentro de la Gran Comisión se encuentra esa orden de no solamente hacer discípulos, sino bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el asunto del apóstol Pablo allí, aparte de la división y del orgullo espiritual que había frente a ciertos líderes y sus preferencias que tenían los miembros de la iglesia de Corinto, era que el apóstol Pablo era consciente de que su llamado era a predicar el Evangelio, que él no había sido necesariamente llamado para bautizar. Aquí también entendemos que una cosa es lo que cada persona, cada individuo debe practicar, debe hacer a lo largo de su vida cristiana, y otra cosa muy distinta es lo que cada uno se debe de enfocar y debe de crecer y madurar en esa área. Muy simple. Los pastores predican, pero todos vosotros tenéis que predicar. ¿Vale? Eso es lo que se analiza de forma muy rápida, ¿verdad? Es decir, aunque todos debemos evangelizar, hay evangelistas. Aunque todos en algún momento dado debemos de crecer tanto en nuestra vida espiritual y ser maestros, dentro de la iglesia hay personas que están específicamente para ser maestros. Y lo mismo la pastoral, que no solamente por supuesto es predicar, sino también es cuidar, orar por el otro, escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esa pastoral no solamente la debe hacer el pastor o el consejo de ancianos, de diáconos, de hermanos que están velando por la iglesia. Esa acción de cuidar, esa acción pastoral, la debe hacer toda la comunidad. Por eso, como digo, el apóstol Pablo pues en algunos momentos bautizó, en otros momentos también pastoreó, en otros momentos también trabajó en otras cosas, hizo, vamos a decir, de algún modo evangelización u obra social, pero su principal ministerio, el llamado que él había recibido por parte de Dios, era predicar el Evangelio. Y es por eso que, como él era consciente de que su llamado era predicar el Evangelio, les muestra cómo él había sido guiado y capacitado para exponer la palabra del Señor tanto a judíos como a gentiles, tanto a personas sabias como a personas pues sencillas, comunes. Ahora bien, les confiesa que en todo momento él ha predicado el Evangelio tal y como es, sin añadir ni tampoco quitar, sin cambiar ni modificar nada, por cuanto el Evangelio del Señor es suficiente, y aunque para algunos suene a locura, Pablo, como bien lo dice aquí, no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio en sí mismo es suficiente, tiene poder, no hay que adornarlo, no hay que vestirlo de palabras elocuentes o graciosas o vistosas con el fin de que alguien te escuche, porque eso es un esfuerzo humano que incluso llega muchas veces a caer en manipulación. El Evangelio no es en absoluto eso. El Evangelio es una expresión del amor de Dios, de la acción de Dios, incluso podría decir de la persona de Dios, y por tanto el Evangelio, la palabra de Dios en sí mismo tiene poder, como bien lo expresa Hebreos, ¿verdad? La palabra del Señor no vuelve vacía, nos traspasa como una espada de doble filo que divide todo lo que hay en nuestro ser. En definitiva, que la palabra de Dios por sí misma tiene vida y produce vida y vida en abundancia. Y claro, esto lo hemos aprendido de forma muy nítida en los diferentes viajes misioneros que se expresan en el libro de los Hechos, que ya lo hemos terminado. El apóstol Pablo en varias ocasiones fue perseguido por personas ignorantes, por personas necias, y también fue rechazado por supuestos intelectuales.
Es decir, el apóstol Pablo pasó por momentos de persecución, donde incluso lo apedrearon de tal manera que incluso le dieron por muerto. También él narra, ¿verdad?, cómo le habían robado en algunas ocasiones, pero también tuvo que ir a ciudades, vamos a decir, en aquel tiempo tan modernas, tan vanguardistas como Atenas, donde él debía de discutir exponiendo ideas filosóficas. No iba a hablar acerca de la historia de los patriarcas con los atenienses, porque para los atenienses los patriarcas de Israel no son nada. El apóstol Pablo lo que debía hacer era aludir a la creación, aludir a su carácter, ¿verdad?, así de idolatría que tenían ellos, y también aludir a sus poetas, a sus pensadores, con el fin de presentarles a ese Dios desconocido que se ha dado a conocer, que se ha revelado en Jesucristo. Por eso, cuando el apóstol Pablo desarrolla en estos últimos versículos de la primera parte de Romanos capítulo 1, vemos que lo que él está diciendo aquí, en efecto, él lo ha cumplido. Él ha predicado el Evangelio tal y como es, a judíos y gentiles, a sabios y a necios, a personas, ¿verdad?, intelectuales y también a personas, pues, de a pie, de educación sencilla. Y que en medio de todas esas realidades, de todos esos contextos, el apóstol Pablo evidentemente ha adaptado el mensaje del Evangelio, pero en ningún momento lo ha adulterado, en ningún momento lo ha intentado cambiar con el fin de agradar a nadie, porque él es consciente de quién le ha llamado, de a quién le debe dar cuentas y de que aquello que le ha dado, que es el Evangelio, entre otras cosas, tiene poder en sí mismo para dar salvación. Pues dicho todo esto, yo creo que en medio de las observaciones, conclusiones que podemos extraer de esta primera parte del capítulo 1, es pensar en cómo era verdaderamente la fe de los creyentes judíos y gentiles de Roma. Esta pregunta quiero que, vamos a decir, esté en el aire durante toda la reflexión, durante toda la exposición de esta carta a los romanos, porque vamos a leer diferentes inquietudes, diferentes necesidades, diferentes realidades de esta comunidad judía y gentil que eran cristianos en Roma. Y claro, nosotros en parte ya hemos adelantado, vamos a decir, el destino o la situación de esta iglesia en los años 61, porque hemos terminado Hechos. Y Hechos terminó como terminó, es decir, Hechos terminó con Pablo llegando al capítulo 28, Pablo llegando a Roma y encontrándose con judíos que estaban en Roma, que no conocían qué era el cristianismo ni quién era Pablo, y que además le dijeron: a nosotros nadie nos ha dicho nada, ninguna carta hemos recibido de Judea, lo cual también no solamente da que decir de la iglesia de Roma, sino que también da que pensar de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué los hermanos de Jerusalén no enviaron ninguna carta a los judíos o a la iglesia de Roma? No lo sabemos. Pues lo dicho, hermanos, a mí me da la sensación, como lo dije en su momento cuando terminamos el libro de los Hechos, de que por diferentes circunstancias la fe de los cristianos romanos había llegado a varias partes de Europa y Asia, pero no había calado del todo en su propia localidad. Y aunque la fe de estos romanos estaba siendo reconocida, de hecho, después de terminar su famosa salutación, en el versículo 7, ¿verdad?, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz, ya a partir del versículo 8, el apóstol Pablo entra directo: ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Así empieza después de, vamos a decir, lo ortodoxo, lo cotidiano que generalmente el apóstol Pablo escribía o mandaba escribir en sus cartas, después de saludar y de identificarse, dar las bendiciones y todas estas cosas. El apóstol Pablo aquí empieza directo
dando gracias por el buen testimonio que tenían estos cristianos de Roma, judíos y gentiles, en Asia y Europa. Pero sin embargo, pese a haber sido escrito esta carta 6 años antes, o 5 o 4 años antes, más o menos dependiendo de qué teólogo leamos, de que Pablo llegue a Roma, pues parece que los que estaban en Roma no conocían a los propios cristianos de Roma, ¿verdad? Entonces, pues esa es la pregunta, hermanos. ¿Cómo estaría la situación de esta comunidad para darse a conocer fuera, pero no dentro de su propia localidad? Quizá eran conocidos fuera porque Roma, evidentemente, al ser la ciudad más importante en aquel tiempo, sería una ciudad muy turística, muy comercial. Y por tanto varios hermanos de Filipos, Tesalónica, Berea, Éfeso, etcétera, 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 pasarían en algunos momentos del año por Roma y conocerían a los hermanos de Roma, y luego cuando vuelvan a sus localidades dirían: qué buenas experiencias, qué buenas reuniones tuvimos en casas con los romanos, con los cristianos judíos, gentiles romanos, cuando fuimos allí, ¿verdad? Y que se dé a conocer esa fama. Pero que los propios cristianos, judíos y gentiles romanos no se hayan esforzado por compartir el Evangelio. Yo creo que es una especie de fenómeno sociológico en el cual se da la sensación de que se está cumpliendo con la evangelización, pero verdaderamente no es así. Y para varios sociólogos, evidentemente de la religión, es lo que ha pasado en España en los últimos años. Es decir, varias iglesias se han mantenido y hasta incluso han crecido en calidad, en cantidad, no porque hayan cumplido con la misión de Dios, sino que debido a la creciente emigración, pues las iglesias se han mantenido, incluso se han llenado. Y los hermanos que debían cumplir la misión con los que están aquí, y por supuesto recibir a los que vienen de afuera, pensaron: ¡qué bien! ¿Cómo nos bendice el Señor? Cada vez tenemos más hermanos en nuestra iglesia, cada vez se bautizan más, cada vez ponemos más niños delante del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una ilusión. Por supuesto que hay momentos, por asuntos políticos, económicos, personales, en los cuales la migración crece. Y nosotros los cristianos debemos de recibir con los brazos abiertos a aquellos que vienen aquí, ¿verdad? No podemos negar, o no deberíamos negar a nadie la entrada. Pero que nuestras iglesias se llenen por extranjeros, por hermanos que vienen de afuera, no significa que la iglesia esté haciendo bien las cosas. La iglesia tiene que hacer más. Hay que evangelizar, hay que discipular, hay que impactar. Y eso es lo que para varios sociólogos de la religión creen que ha pasado en España. Evidentemente esto son opiniones que por supuesto algunos intentan sustentar con estudios, pero por otro lado también, ya lo sabéis, el pueblo evangélico español, por llamarlo de alguna forma, no es precisamente muy amplio para prestarse a estadísticas, a estudios aquí en España. Aparte de que ya sabéis que es un derecho constitucional el no confesar cuál es mi ideología, cuál es mi religión, mis datos personales en definitiva. Y eso también pues afectaría a esos supuestos estudios que no solamente se basarían en opiniones o percepciones, sino en datos, ¿verdad? No sé vosotros, pero más allá de esos estudios, bueno, más que estudios, opiniones, reflexiones al respecto, yo sí tengo también esa misma perspectiva, de que por lo general las iglesias se han mantenido, entre otras cosas, por la creciente migración.
Desde luego, como digo, no podemos menospreciar a los extranjeros. Y es por eso que cuando decimos, bueno, yo lo digo ahora, que debemos de compartir el Evangelio a los que están aquí, a la población que está aquí, autóctona, no es que esté despreciando, no es que sea un xenófobo o un racista al decir eso. Simplemente lo que estoy diciendo es que si la Iglesia del Señor ha sido puesta aquí, es evidentemente para influir en los que están aquí. Y por supuesto los que vienen de fuera por diferentes razones también son bien recibidos. Pero la idea, el propósito es llevar al Señor, llevar su palabra a aquellos españoles que no lo conocen. ¿Verdad? Entonces, cuando leo la realidad de la comunidad cristiana de la Iglesia de Roma, y luego veo cómo ni siquiera los judíos conocían quiénes eran estos cristianos y estaban ahí mismo, en Roma, pues me invita a pensar, a modo de conclusión, a modo de aplicación, ¿está pasando esto aquí, ahora? Es posible que conforme sigamos adelante como punto de luz en Hortaleza y lleguemos a los 40, 50, 60, 70 años, es posible que cuando eso suceda puedan existir personas en el barrio de Hortaleza que digan: ¿quiénes son los evangélicos? ¿Hay una iglesia evangélica en Hortaleza? Pues puede que pase eso. Yo espero que no, pero puede pasar, porque ya ha pasado. Al igual que los judíos de Roma le dijeron a Pablo: pues no sabemos nada ni de ti, ni de lo que es el cristianismo. Pero, como hemos escuchado varias cosas por ahí, como rumores, nos gustaría escucharte, Pablo. Y hasta incluso estos judíos, fijaos, es decir, es increíble la situación de estos judíos de Roma, hermanos, porque cuántas veces Pablo fue a las sinagogas de diferentes lugares y automáticamente le echaban a patadas. No tenían ningún interés en escuchar a Pablo. Y sin embargo, estos otros judíos tenían el deseo de escucharle. Tanto así que emplazaron, ¿verdad?, una cita para poder hablar con él y escucharle. Y cuando Pablo les expuso quién era y por supuesto el Evangelio de Jesús, nos enseña Hechos 28 que varios empezaron a discutir entre ellos, pero algunos recibieron la palabra. Entonces fijaos, pensad de forma hipotética en un futuro, en un juicio final, en el que el Señor pida cuentas a la iglesia de Hortaleza. Estoy hablando de forma hipotética, ¿vale? Y el Señor le pregunte a los hermanos de la iglesia cristiana evangélica de Hortaleza: vosotros, hijos míos, ¿qué habéis hecho en el barrio de Hortaleza? ¿Cómo habéis compartido mi palabra, mi evangelio, en medio de todos los habitantes del barrio del distrito de Hortaleza? ¿Sabíais que había un buen grupo de personas que estaban dispuestas a escuchar al menos mi evangelio, que tenían incluso esa curiosidad espiritual, pero que vosotros en ningún momento habéis llegado a ellos? Estoy hablando de forma hipotética, Como os dije el domingo, hermanos, por supuesto que hay muchísimas personas allá afuera que son ateos hasta más no poder, que no quieren saber absolutamente nada de Dios, ni de la iglesia, ni de nada que se pueda tocar, que sea palpable, tangible, que se pueda demostrar, científico, etc. Pero ya os he dicho también que hay varias personas que, aunque rechazan a Dios y a su iglesia, pues creen en el horóscopo, son supersticiosos, les gusta la adivinación, etcétera, etcétera. Y por tanto son personas que están abiertas a algo más allá de lo físico, a lo metafísico. Y a esas personas hay que ir más. A los otros también. Pero a esas personas hay que ir.
porque tienen ese deseo, tienen la conciencia de que les falta algo, y como no lo han encontrado, que por supuesto ese algo es alguien, es Dios, es Cristo, intentan satisfacer sus necesidades de seguridad, de hay algo más allá, pues en medio de la astrología, en medio de la adivinación, en medio de pues diferentes creencias pseudo-religiosas, supersticiosas, místicas. Y nosotros debemos estar atentos a esa realidad. No vaya a ser que cometamos el error, que al menos desde mi percepción, cometió la Iglesia de Roma, al menos por un tiempo. Ojalá después haya aprendido, aunque eso ya no lo sabemos, solo lo sabe el Señor. Ahora bien, saber conectar con las personas que nos rodean hoy en día es un desafío tremendo, hermanos. Pero, aunque sea un gran reto, creo que es una de las aplicaciones más claras que podemos extraer en el día de hoy con textos como este. Ya os lo comenté también el domingo. Cada vez los jóvenes y personas no tan jóvenes, porque sí, en los transportes públicos al menos, y alguno lo coge de vez en cuando, verá que hay personas que tienen 50, 60 años y están todo el rato con el móvil también. No pensemos que esto es de la generación Z, de los chavales de 15 años. No. Hay hombres, mujeres de 50, 60 años que también están todo el rato con el móvil, o con música, con auriculares, cascos. En definitiva, que están enganchados a todo lo que dicen las redes sociales o los diferentes medios de comunicación que a cada uno le plazca, que están tan pegados a todo ello que la interacción social se ha reducido bastante, hermanos. Entonces, claro, ¿cómo podemos en el día de hoy compartir el Evangelio, evangelizar a personas que están así? Pienso yo que sería una mala estrategia, una mala observación el decir, tenemos que evangelizar, y decírselo a una comunidad que todavía no conoce bien qué es el Evangelio, punto 1, y punto 2, a una comunidad que no es consciente cómo es la sociedad a la que se enfrenta. Porque precisamente Jesús y Pablo, el Señor Jesús y el apóstol Pablo, nos muestran cómo ellos tenían bien claro cuál era el mensaje, pero conforme hablaban con líderes religiosos o con personas de a pie, con mujeres, con niños, con personas en necesidades críticas por su salud o por discriminación, de algún modo u otro, tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo se expresaban de una forma o de otra. Pues nosotros igual. Si nosotros somos conscientes de que cada vez más la sociedad a la cual debemos de compartir la palabra de Dios es así, debemos de adaptarnos a esa realidad, no para convertirnos como ellos, sino para llevar a estas personas a Cristo. De la oscuridad a la luz. Pero para ello debemos de ser conscientes de que eso es así. De que la gente cada 2 por 3 está mirando el móvil. De que muchos en las calles están con sus cascos, sus auriculares. Y que por tanto, ¿cómo vas a evangelizar? ¿Cómo vas a conocer a alguien? Es tan grande su hábito de relacionarse a través de dispositivos que en persona, incluso cuando hablas a alguien para pedir permiso para coger el ascensor o cualquier cosa, te das cuenta de que hasta se asustan. Les parece raro que le hables cara a cara a algunas personas. Hasta incluso hubiesen preferido que le hubieses enviado un WhatsApp. Hubiese sido menos violento. De hecho, hay estudios al respecto de que, al menos los de la generación Z, los más jovencillos para nosotros, aunque ya vienen otras generaciones, les da ansiedad que les llamen. Les parece violento que les llames. Hasta incluso preocupante. Es decir, para ellos que les llames por teléfono es como un símbolo de que está pasando algo de vida o muerte.
¿Qué puede ser tan urgente como para que me llames? Hazme un audio. ¿Verdad? Pues todo eso está pasando, hermanos. Pero, por otro lado, la pandemia y otros asuntos de la posmodernidad han generado grandes cambios en nuestra sociedad, ya que no solamente está el asunto del móvil, de los auriculares, de la poca interacción social. No sé si os habéis fijado, pero al menos cuando yo vivía en Getafe, muy a menudo me visitaban los testigos de Jehová, pero también pues personas de inmobiliarias, de publicidad de diferentes negocios, o por las calles cuando iba, pues a mí me daban panfletos, folletos con información, incluso me paraban en las calles para hacerme encuestas. Pero claro, tras la pandemia, no sé a vosotros, pero a mí ya no me ha vuelto a tocar la puerta ningún testigo de Jehová. Y pues todo eso de las encuestas, la publicidad, los folletos, todo eso también ha quedado atrás. Y muchas otras cosas más, ¿no? Evidentemente no voy a poner aquí a comentar todos los cambios que han sucedido con la pandemia, pero os menciono algunos para haceros notar que la sociedad ha cambiado y que seguirá cambiando cada vez más a pasos agigantados. Y si nosotros queremos comunicar, debemos de adquirir los códigos, los canales, para poder exponer adecuadamente lo que queremos comunicar. Pero primero, antes que eso, conocer bien el contenido de lo que queremos comunicar. Eso también es otro problema. Hay a veces hermanos o pastores que van a una iglesia y dicen, a ver, ¿en esta iglesia se evangeliza o no se evangeliza? No se evangeliza, venga, tenemos que evangelizar, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hacen una agenda de qué es lo que tienen que hacer. Y claro, lo hacen porque son conscientes de que una iglesia que no evangeliza no es una iglesia saludable, y es cierto. Pero para que una iglesia evangelice, debe de conocer el evangelio, y lo debe de conocer tan bien que rebose en su persona, que en su comunidad, en su congregación haya tanta fraternidad, haya tanto cariño, tanto respeto, que rebose en medio de ese local, en medio de esa congregación. Y que por supuesto rebose tanto que aquellos que nos visitan por un evento especial, o aquellos que nos visitan por primera vez porque vienen invitados de otros hermanos, o porque de repente han pasado por aquí y han querido vernos, a ver qué pasa aquí, etcétera, etcétera, pues que se vean impactados por el amor que hay en esta comunidad. Ahí se empieza a notar si estamos yendo por el buen camino y podemos dar el siguiente paso. ¿Por qué? Pues porque no podemos pretender correr cuando todavía no sabemos caminar, ¿verdad? Pues si en nosotros mismos no ha habido esa profundidad, esa transformación del Evangelio, pues ¿cómo pretender compartirlo? O aquellos hermanos, pastores que van a una iglesia y dicen, venga, debemos de evangelizar, pues son semejantes a aquellos que van, y ya lo dije alguna vez, ¿no? Aquellos que van pues a recolectar lo que sea, que hayan plantado, patatas, por ejemplo, y que para ello usen pues herramientas, contenedores, que desgraciadamente están dañados, tienen un gran agujero en la base. Pues por más que te afanes en recoger patatas y patatas y patatas, tu contenedor, como tiene un gran agujero en la base, lo único que va a hacer es que se caigan las patatas y las patatas. Pues igual, hay personas que están afanadas por ir a compartir el Evangelio, pero cuando esas personas que han recibido el Evangelio van a su iglesia, huyen de allí. Porque el mensaje está bien, pero las personas que han recibido ese mensaje parece que todavía no lo han recibido completo. Y por eso hay congregaciones en las cuales hay ese énfasis de evangelizar, pero no está el énfasis de crecer, de ser discipulado, de madurar. Pero también está el otro extremo, ¿verdad? El énfasis de hermanos que están todo el rato reflexionando en la palabra, haciendo estudios bíblicos, aprendiendo más y más acerca de doctrina y teología, y nunca salen a evangelizar.
Entonces eso tampoco es así, ¿no? Es como si me preocupo por tener buenos contenedores y buenas herramientas para recolectar patatas, pero nunca salgo a recolectar patatas. El otro extremo. Entonces, ni uno ni otro, ¿verdad? El equilibrio. Vamos a corregirnos, vamos a adecuar nuestras herramientas y conforme las tengamos, pues salgamos a recolectar patatas. Por eso, hermanos, el reto está no solamente en compartir el Evangelio, sino en conocer bien el Evangelio y comunicarlo en las claves de hoy, en los formatos de hoy. Es decir, a través de medios que capten la atención del público, o al menos en códigos que los ciudadanos puedan dar un poco más de su tiempo para escucharnos atentamente. Y es en ese sentido en el que yo confío, yo espero, ¿no?, que este documental que se hizo, pues haya podido marcar un precedente en nuestra comunidad. Que no solamente se haya recopilado imágenes, vídeos y entrevistas con el propósito de generar un archivo histórico, como es nuestro documental por los 30 años, sino que entendamos que la evangelización se puede enfocar también, no solo a las redes sociales, a los medios de comunicación. Y al menos, no sé vosotros, pero yo el domingo vi que varios hermanos, debido al documental, se animaron a hacer muchas fotos. Fotos de cómo estábamos comiendo, cómo estábamos juntos. Y yo creo que fue una reacción consciente o inconsciente al documental, pensando, si hubiésemos hecho más fotos en estos 30 años, y hubiésemos grabado más cosas, y las hubiésemos guardado adecuadamente, y no pixelado, no, pues un poco mal, en algunos casos, pues algunas fotos, desgraciadamente también por la calidad de lo que se tenía en aquel tiempo, pues eran muy, muy básicas, ¿no?, en su calidad, en su resolución. Pues de algún modo hemos pensado, ¿no?, si ahora guardamos más, de forma más fiel, ¿verdad?, de forma más continua y disciplinada, archivos, fotos, vídeos de lo que vamos realizando como iglesia, pues eso también se podrá guardar, y cuando cumplamos 40 años lo podemos emplear para un nuevo vídeo documental histórico de nuestra iglesia. Y cuando cumplamos 50, y cuando cumplamos 60, y cuando cumplamos 70. Eso está muy bien, pero ojalá ese documental haya generado, como digo, un precedente para hacer algo más. Para que quizá en un futuro cercano se vaya formando un grupo evangelístico que pueda reflexionar en cómo compartir el Evangelio más allá de las redes sociales, pero que también entienda que las redes sociales son lo que más impacto están generando en la sociedad actual. Entonces, que ojalá más hermanos, en medio de esa realidad, pues me digan, Elí, me gustaría grabar una reflexión, un pequeño pensamiento, un texto bíblico que me ha bendecido. Me gustaría quizá que me puedas entrevistar y así pueda compartir mi testimonio. Tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y yo creo que eso sería bueno. Sería bueno a la hora de compartir quiénes somos, qué hacemos y sobre todo en quién creemos, en Jesús. Por otro lado, hermanos, al reflexionar en los versículos donde expresa el apóstol su inmenso deseo de visitar pronto a los romanos, pues ya lo he mencionado antes, ¿no?, nos hace pensar en lo siguiente. ¿Por qué nos gusta adelantarnos tanto a los tiempos de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué si tenemos fe en el Señor no tenemos paciencia y esperanza en el que nos salvó? El apóstol Pablo tenía muchísimas ganas de ir a Roma, pero era el año 57. Y Pablo debía ir a Roma en el año 61, no en el año 57. Afortunadamente, el apóstol Pablo aprendió que debía esperar en los tiempos de Dios. No forzó el plan de Dios. Percibió que el Espíritu le estaba limitando para que no vaya a Roma. Él tenía muchísimas ganas de ir a Roma, pero entendió que el Espíritu se lo impedía, como dice el texto, y no fue.
Fue ya después de terminar su tercer viaje misionero, ser juzgado en Jerusalén, ser encarcelado en Cesarea 2 años, y la historia la sabemos recientemente porque es la que aparece al final del libro de los Hechos. Pero ¿y nosotros, hermanos? ¿Por qué a veces nosotros, pese a decir que creemos en Dios, nos gusta adelantarnos a los tiempos de Dios? ¿No se supone que Dios es perfecto y por tanto todo lo que Él hace, todo lo que Él establece, también es perfecto? ¿Por qué si tenemos fe en el Señor no tenemos paciencia y esperanza en Él que nos lo ha dado todo? Pues sí, hermanos, a veces somos así, ¿no? A veces queremos tomar las decisiones en nuestra vida y no esperamos a que sea el Señor el que nos dirija. Y claro, las decisiones de hoy, en muchos, no es ir a predicar allí o allá, ojalá, sino pues trabajar aquí o trabajar allá, quizá estudiar esto o estudiar aquello, quizá tener hijos ahora o tengo hijos después. ¿Tengo solamente un hijo o tengo mejor 2 o 3? ¿Me caso ahora o quizá deba quedarme soltero? Son preguntas que surgen, ¿verdad? Y a veces queremos forzar las situaciones. A veces no nos gusta esperar a los tiempos de Dios o a que se cumpla la voluntad de Dios. No, quiero que se cumpla la mía. Y como digo, afortunadamente el apóstol Pablo supo esperar. El apóstol Pablo iba a ir a Roma, pero no en el tiempo que él quería, en los tiempos de Dios. Desgraciadamente, hermanos, hay personas que se casan. No voy a entrar en el asunto de con la persona acertada o no, sino en los tiempos inadecuados. Y luego sufren las consecuencias. No saben esperar a los tiempos de Dios. Y luego pasa lo que pasa. Que no solamente desencadena en ese matrimonio, en esa nueva familia, sino que también afecta a veces a los familiares y ni qué decir a los hijos. Personas que les gustaría viajar a un sitio y quizá empezar una nueva vida ahí, pero en vez de preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo abandone mi país y vaya a otro sitio a buscar trabajo y estabilidad? En vez de hacer ese ejercicio, que no solamente es una oración y ya está, es orar, es pedirle al Señor dirección y luego, lo más importante, ser paciente, esperar la respuesta. Porque no vamos a orar a lo Pilato, es decir, no voy a decir, a ver, Señor, ¿tú qué quieres? ¿No me dices nada? Bueno, me lavo las manos, yo ya te lo pregunté. Ahora voy a hacer lo que yo quiero, Señor. Pero no solamente me refiero a eso, me refiero a aquellas personas que directamente no le preguntan a Dios nada. Se casan porque piensan que hay que casarse y punto. Dejan un país y se van a otro y punto. Dejan un trabajo y se van con otro y punto. Terminan un estudio o ni siquiera lo terminan y van a otro lado y punto. Y peor aún, hacen eso, esos cambios, esas decisiones, y una vez hechas, les dicen al Padre, Padre, bendíceme. Yo ya he hecho esto, ahora tú bendícelo. Pues no funciona así, hermanos. Y desde luego creo que es otra enseñanza más, otra que extraemos de este texto, ¿verdad? Pablo, afortunadamente, no viajó a Roma cuando él quiso, sino que esperó en el Señor y fue aproximadamente 5 o 6 años después de lo que él quería. Por último, y con ello no menos importante, aprendemos aquí y concluimos en el día de hoy que en medio de los diferentes círculos en los que nos podamos mover, el Evangelio debe ser el mismo. El Evangelio es suficiente. El Evangelio por sí mismo posee poder para salvar, para llevar de muerte a vida. Y es por eso que el Evangelio no se debe de modificar. El Evangelio, la buena noticia, contiene muy malas noticias también. Y esas malas noticias hay que compartirlas. De hecho, es lo que veremos nada más el domingo que viene. Bueno, dentro de 2 días. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo su carta? Más allá de estas introducciones que estamos percibiendo en la primera parte del capítulo 1. Hablando del pecado, hablando de la depravación humana, hablando de la ira de Dios.
Y luego ya indagará pues también en la ley, pero también en la gracia. En la ira de Dios, pero también en su amor, en su misericordia. Pues en efecto, hermanos, cuando compartimos el Evangelio de verdad, tal y como es, tal como Jesús lo vivió y lo expresó, pues también debemos hacerlo nosotros. Y desgraciadamente eso es algo que también ha afectado a varias iglesias, ¿no? Iglesias que han entendido que el Evangelio en sí mismo es un producto que no se puede compartir así. Hay que adulterarlo, porque las papilas gustativas del siglo XXI son tan sensibles al sabor que compartir algo tan intenso como el Evangelio sería difícil de asimilar. Así que vamos a dar un Evangelio distinto, un Evangelio descafeinado, un Evangelio desnatado, un Evangelio pues diluido, ¿verdad? Y no, hermanos, en otras cosas puede ser, pero con el Evangelio no. El Evangelio se debe dar tal y como es, con sus malas noticias, con su muy buena noticia, con sus desafíos, con sus bendiciones, tal y como es. Por supuesto, atendiendo las diferencias en medio de los destinatarios que podemos tener delante, ¿verdad? Así como lo hacía el apóstol Pablo, dependiendo de si hablaba con judíos o con gentiles, con sabios o con necios. El apóstol Pablo hablaba, se expresaba de una forma o de otra, pero el Evangelio era el mismo. Pues nosotros igual. Compartir el Evangelio tal y como es, porque el Evangelio es suficiente. No avergonzarnos de él, no reemplazarlo, no opacarlo, porque tiene poder en sí mismo. Y claro, obviamente aquí el apóstol Pablo también menciona eso, ¿no? De no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué también dice el apóstol Pablo eso? Porque el apóstol Pablo, como bien ha expresado en otras cartas, por ejemplo, las cartas a los Corintios, es consciente de que el Evangelio es locura. Es locura para aquellos que no creen en Dios. Y hasta incluso para aquellos que creemos, cuando lo leemos detenidamente, desde luego que nos suena locura, ¿verdad? Dios se hizo humano para que los humanos pudiesen ser hijos de Dios. ¡Locura! Dios se hizo judío para compartir la salvación a todas las naciones. ¡Locura! Dios murió para ofrecer gratuitamente la vida eterna. ¡Locura! Dios hizo justicia en medio de acusaciones, juicios e imputaciones injustas. ¡Locura! Pero así lo ha hecho el Señor. En medio de la muerte nos ha dado vida. En medio de su deidad se hizo humano y nos ha hecho hijos de Dios. Muriendo el justo por los injustos, Dios ha hecho justicia. Locura, contradicción, entre comillas, ¿no? Paradoja. Pero así lo ha hecho el Señor, hermanos. Lo ha hecho así, rompiendo nuestras cadenas, rompiendo también nuestros esquemas para ofrecernos su salvación. Pues hermanos, que esta locura cale en vosotros y os ayude a seguir creciendo en el Señor. Así que el Señor os bendiga y os dé sabiduría en su palabra. Amén.